Hola, ¿cómo estáis? Vamos a hablar hoy del Nilo, de las tempestades y de cómo muchos directores se repetían a sí mismos. Sí, cuando dirigieron una cosa y les había gustado, decían, bueno, pues yo, si dentro de unos años puedo, lo vuelvo a hacer y lo hago mejor. También si mejoraba la técnica, pues facilitaba mucho. Vamos a hablar de lo que se llama en el cine un remake, o un remake, o un rehacer, ¿no? Sería la palabra, un rehacer, un rehecho, una repetición de la película Las Cuatro Plumas, que se llamó Tempestad sobre el Nilo. Empezamos. Tempestad sobre el Nilo, una película del año 1955, británica, recalco de británica, dirigida por Terence Young y por Zoltan Korda. Nos suena, ¿verdad?, lo de Alexander Korda y Zoltan Korda, los hermanos Korda, aquellos hermanos que tuvieron la mala pata, si me permitís, de hacer una gran película como fue Las Cuatro Plumas, The Four Feathers, en 1939, justo antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Las películas de aventuras quedaron paralizadas, frenadas por el esfuerzo bélico que había que realizar. De ahí que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, las películas de aventuras, bueno, el western revive un poquito, por así decirlo, pero las películas de aventuras empiezan poco a poco a aparecer, con lo cual tuvieron un parón de casi 10 años. En esta película, que es, repito, es un calco de Las Cuatro Plumas, pues nos encontramos que es un tratado, como dijimos en el otro vídeo, sobre la cobardía, que hay un oficial británico que es Harry Faversham, que es un oficial que no quiere ir a la guerra porque quiere dejar el ejército porque ha ido por tradición familiar, algo que ocurría no solamente en Inglaterra, sino en muchos países de Europa, que por tradición familiar los hijos iban al ejército. Bueno, es lo que se llamaba la tradición militar. ¿Qué ocurre? Pues que eso está muy bien en el siglo XIX, ¿verdad? Porque los hijos de las familias acomodadas, de las estirpes militares, pues iban, mi padre, mi abuelo, tal, pues yo sigo también aquí. Pero eso se rompe en la Primera Guerra Mundial. Y esto también el cine nos tiene que servir para ojear la historia sin caernos un poco del guindo, ¿no? Oye, ¿por qué? Entonces la tradición militar y ahora no la hay. No. Es que los ejércitos que había antes, en el siglo XIX, no eran tan numerosos, no eran millones de hombres como pasó a partir de la Primera y sobre todo Segunda Guerra Mundial. No había tanta nobleza ni tanta aristocracia para mandar las unidades. Y de ahí que empiezan a entrar en el ejército a partir de la Primera Guerra Mundial no solamente los hijos o los que tienen la estirpe militar, ¿no? Heredada, que habría mucho que hablar también de eso. Sí, la estirpe parece que la estirpe puede ser buena o puede ser menos buena. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empiezan a entrar en el ejército los hijos de los industriales, de los banqueros. Es decir, si no pueden ser de estirpe militar, pues o de estirpe aristocrática, pues bueno, que tengan dinero, ¿verdad? Que tengan dinero los industriales, los banqueros, tal. Pero llega un momento que ni con esas, porque se necesitan muchos cuadros de mando. Entonces, eso, para mandar un cuerpo expedicionario a Sudán, como pasa en esta película, bueno, pues unos cuantos. Pero para manejar millones hacían falta muchos. Y es cuando surge, la clase media es la que empieza a llegar al ejército. Es la que empieza a llegar a los ejércitos. Les guste a unos más o les guste a otros menos. Empiezan a llegar chicos de todo lugar. Y luego, a partir de los años 80 o 90, chicos y chicas. Y mujeres, hombres y mujeres. Y hoy en día, pues los ejércitos están formados, ¿sí? Sigue habiendo a lo mejor un estigma, una hebra, un pequeño vínculo de gente que procede de esas capas altas sociales o estas capas, vamos a decir, familiares, ¿no? Pero la mayoría son gente que procede de la clase media, incluso a veces de la clase menos media. Vamos a dejarlo en menos media. Recuerdo la película La Legión Invencible, cuando ese capitán, que es John Wayne, se jubila, capitán Brittles, y recuerda cómo fue sin zapatos, cómo entró de soldado en la caballería de los Estados Unidos.
Es decir, el ejército se va transformando. Y el ejemplo más claro, y ya para finalizar esta elipsis, antes de hablar un poco más de la película, es el Barón Rojo. Fijaros, esto es del Nilo, ahora me saltas aquí. No, el Barón Rojo. ¿Cuál es el título de la película del Barón Rojo? Sí, Manfred von Richthofen. Pero también se llama Manfred von Richthofen y Braun. Von Richthofen era el Barón Rojo, era un aristócrata alemán que pilotaba en la Primera Guerra Mundial. Eso estaba reservado a las clases sociales, ¿no? Al final de la guerra aparecen ya unos héroes militares de las trincheras que son promovidos para que sean pilotos. Bueno, siempre el poder quiere tenerlos ahí arriba. Pero es que uno de los que combate, que no se sabe si fue el que le derribó o no, se llamaba Roy Brown, que es como se llama, pues José Fernández. ¿Qué ocurre? Pues porque los británicos, canadienses y norteamericanos empiezan a llegar para crear ejércitos de cantidad, a lo mejor no de calidad, pero sí de cantidad. Y la cantidad a veces puede superar a la calidad, ¿verdad? Claro. Entonces eso es la mecanización, el trabajar en serie, pues hace que aparecen personas que son de la clase media contra personas que son de la clase social. La lucha de clases siempre está presente, no solamente en el ejército, sino también en la sociedad, en todos los órdenes. Las clases, tú vienes de aquí, tú vienes de allá, tú eres de aquí, tú eres de allá. Las etiquetas que decíamos. Bueno, pues en Tempestad sobre el Nilo nos encontramos un director, Terence Young, que dirige como Zoltán Cora, que se van a dirigir a los escenarios reales, porque claro, en 1955 han ganado la Segunda Guerra Mundial, empiezan los movimientos de descolonización y bueno, de momento pueden ir a rodar a Sudán. Y ruedan precisamente en los mismos lugares. Nos encontramos un Lawrence Harvey, Anthony Steele, Mary Wood y James Robertson. Ese teniente decide salirse del ejército justo antes de que su regimiento vaya a partir, ese Royal North Harvey, que es el regimiento real del norte, como es el regimiento número 1. Pero muchas veces nos gusta dejar los nombres de los británicos, ¿no? Ese regimiento va a partir al Sudán. Se han producido una serie de debacles contra los derviches, los que están combatiendo con escudos y lanzas frente a fusilería. O sea, y eso nos lo van a contar en varias películas que son loas al ejército británico, ¿no? Incluida la carga de la Brigada Ligera, que es en Crimea. Pero la decisión que él tiene de salirse del ejército, Harry Faversham, esa decisión no es bien vista por sus amigos, por Willoughby, por Summertime, por diversos, 3 compañeros concretamente, que son muy amigos, pero que lo entienden como una cobardía, cuando él lo que quiere es casarse y no quiere seguir los pasos de su padre, porque le han impuesto lo que tiene que ser en la vida. Lo importante de esta película es que está muy bien fotografiada, está hecha en los escenarios reales, se utilizaron muchas de las tomas que aún se mantenían del año 39. Repito, una película que refleja la vida, las tradiciones y las diferentes maneras de concebir el ejército en un año, en el 55, en el que ha cambiado el ejército. Ha cambiado, pero por la Segunda Guerra Mundial y porque ya hay una guerra fría y porque ya el ejército no es una cuestión de tradición social. A lo mejor en algunos países Las Cuatro Plumas no me habla de un ejército expedicionario, ni me habla de un tratado, como dije en otro vídeo, de la cobardía. Y cómo el ejército sale de un país o va de un punto a otro para cumplir una función, una misión que es netamente civil. Los militares conducen las guerras o los conflictos o las misiones de paz, como queráis pintarlo, de color clarito o más oscuro. Los militares las conducen, pero las dirigen los presidentes de gobierno, los presidentes, los secretarios de Estado, es decir, el poder civil. No es que esté encima de otro, no, es que unos hacen una cosa y otros hacen otra. Y el que hace una cosa tiene que ser dirigido por ese poder, en este caso, democrático, político, como en el ámbito que estemos. Tempestad sobre el Nilo, gran color, gran historia. Bueno, se podría hacer casi una trilogía, porque luego ha habido otra versión de Las Cuatro Plumas, que ya si hay tiempo comentaré, pero me quedo con un actor que para mí es muy soso, también lo digo, Lawrence Harvey, me parece sosísimo. Aparece en la película El Álamo, aparece en la película El Mensajero del Miedo, que fue una película que muy prohibida. Yo creo que es un actor, entre nosotros, un poquito gafe Lawrence Harvey, pero bueno, ahí está.
Tempestad sobre el Nilo. La cobardía a examen. Muchas gracias.